presidente de la Cámara de Representantes. Víctor, se la voy a contestar yo más claramente. Bueno, si el Congreso le llega a aprobar al presidente Petro un presupuesto diferente al presentado por el gobierno, y el plazo es esta semana, el presidente Petro, pues por supuesto que no puede sacar un presupuesto diferente. Ese presupuesto tramitado por el Congreso se vuelve ley de la República y puede que no le guste al gobierno. Y podría, por ejemplo, como todas las leyes, yo no sé, objetarlo. Pero el presidente no puede decir, como no me gusta el presupuesto que fue aprobado por el Congreso, yo emito uno diferente vía decreto. El presidente puede emitir presupuesto vía decreto siempre y cuando el Congreso no se lo apruebe. Es decir, si esta semana los congresistas no se ponen de acuerdo, no aprueban ningún monto, el lunes el presidente expide un decreto y listo, ahí está el presupuesto general de la nación. Pero si esta semana así al presidente no le guste y le aprueban un monto diferente, digamos 500 billones de pesos recortado, ya perdería esa facultad del presidente. Él no lo puede modificar. No podría expedirlo por decreto. Yo tengo la duda si eventualmente, tratándose de una ley diferente, Héctor, el presidente podría objetar la ley de presupuesto del Congreso. Creo que no, ¿verdad? No, sí, claro que la puede objetar y vuelve al Congreso y el Congreso decide si la ratifica o no, si se trata de una objeción por inconveniencia. Si fuera por inconstitucionalidad, pues iría a la Corte Constitucional, Néstor. Pero sí, mire, Néstor, lo que la Constitución prevé es que el Congreso, no expidiere el presupuesto. Y si en cambio, como usted lo está señalando, lo expidiere, pues evidentemente el presidente no tendría la competencia para adoptarlo por decreto. En este trámite presupuestal es importante tener en cuenta que los congresistas no pueden incluir partidas, pero sí eliminar partidas. Es decir, yo no puedo decir, es que yo quiero que le metan 30 billones de pesos a la carretera tal y ahí hacerlo aprobar. Eso no se puede hacer sin el aval del gobierno, pero en cambio sí se pueden eliminar partidas, es decir, disminuir el presupuesto lo puede hacer el Congreso. Piense, Héctor, en el escenario al revés. Póngale que el presidente, Víctor, imagínese, decreta vía administrativa desde la Casa de Nariño el presupuesto. Piensa en esto. Mire, eso lo está llamando el exministro de Hacienda como una dictadura fiscal. Si llegara a ocurrir ese escenario. ¿Cuál exministro? Eso se conoce con no porque sea Petro, digamos que así fuera el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda del presidente Duque. Pero no sé. Pero sea en este o en otro gobierno, cualquiera que usted quiera, si decretan el presupuesto, Néstor, eso se le llama dictadura de Hacienda, fiscal. Juan Camilo Restrepo, no José Manuel, sino Juan Camilo Restrepo, acaba de poner una publicación en X en el que dice que el plazo es hasta el 20 de octubre. No, pero Felipe, es que hay dos plazos. Uno, y por eso este tema del presupuesto tiene varios ciclos y por ley eso está arreglado. El plazo que vence esta semana es para que aprueben el monto, el total del presupuesto del próximo año. La cifra gruesa en las comisiones. Ese plazo vence esta semana, el 15 de septiembre. Y después vienen otros debates en las plenarias y demás para mirar qué ajustes internos se hacen, qué agricultura quitemos, le pasemos la vivienda y demás. Y ese último plazo es el del 20 de octubre. Ahora, Víctor, piense en el siguiente escenario. El presidente Petro decreta el lunes el presupuesto y lo pone por 523 billones de pesos. Eso no significa que se le va a aparecer la plata debajo de una piedra. Aún así, el gobierno tendría que buscar la plata del presupuesto que va a pasar. Entonces puede pasar. Es cierto, el presidente Petro... Y ahí Petro, sí menos le van a aprobar la reforma tributaria. Pues claro, y entonces estamos en un escenario, Felipe, el peor. El presidente Petro diciendo tercamente, no me aprobaron el presupuesto, yo lo emito por decreto por lo que yo quiero, 523. Es que... usted puede hacer... Pero no incurriría el presidente en un delito al expedir un decreto no creo, de un presupuesto desfinanciado. No creo que sea delito, Felipe, sería una terrible irresponsabilidad económica. Cuando usted se pone a hacer cuentas alegres, es exactamente lo mismo, Aurelio, que usted hace en su casa, y usted dice, el año entrante en Blue me aumentan un poquito, yo doy unas conferencias, yo tengo mi pensión, el año entrante yo me voy a ganar tanta plata. Pero para vivir necesito tanta plata. Y usted dice, solo me resta aumentar el presupuesto. Y usted dice, pero ¿cómo aumento mi presupuesto de ingresos si es que no sale la plata debajo de los árboles? Es que Néstor, antes y entonces hablé yo tendría el gobierno que revisar
vía decreto o vía ley que no está la plata para cumplir cualquiera que sea el presupuesto. Pero que por se eso le antoje al pregunto, presidente. Néstor, es que- ¿puede el presidente expedir por decreto el presupuesto? Sí lo puede, claro que... Sí, claro que no, lo no, puede está hacer. facultado. ¿Un presupuesto desfinanciado? Sí, no, lo puede hacer. Y dice, yo en el camino me la consigo. Pero sobre mete, eso... pero mete al país, Felipe, en una vaca loca. no Claro, fácil una de vaca loca resolver. fiscal Ah, terrible. pues claro. Porque mire, Ricardo, Andrés Pardo, que es un muy buen economista, avaló en más o menos, Néstor, 40 billones de pesos el faltante en las fuentes. Yo ahora hablé del gasto, pero hablemos de las fuentes. No están financiados 20 billones de gestión del recaudo de la DIAN. Eso es ficticio. Faltan los 12 billones No, de la ley villanos de también. financiamiento. Ah, no, Villanos también. No, villanos sí hay. No, es un lapsus. De la ley. Son más. No, faltan de fina- billones. No son 12. Aurelio, déjeme decirle Sí, lo siguiente. se la valgo, se la valgo. Faltan billones, sobran villanos. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. 20 billones que faltan de la ley, 12 billones que faltan de la ley de 12. financiamiento. Y 7 billones que se perdieron con el arreglo con los camioneros en la cosa del fondo de estabilización. Entonces, a Pardo le da más o menos 40 billones. Entonces, fíjese usted, acabamos de hablar de un monto de gastos enorme y acabamos de hablar de unas fuentes secas en 40 billones. Es que ese presupuesto no es conciliable, yo vuelvo a insistir, no Néstor, tiene mire, forma de conciliar fuentes con generalmente- gastos. No hay cómo hacerlo. Yo Generalmente, sé, para los los congresos oyentes, de la República- Luis Ernesto, para los oyentes que están diciendo que este tema es un ladrillo, estoy totalmente de acuerdo. El tema es supremamente técnico, Felipe. sí. Pero estas consecuencias las pagamos todas. El presupuesto desfinanciado quiere decir no hay plata para todo lo que quisiera el gobierno. O un todos, presupuesto y con más todos, plata de la que existe implica una tributaria, que eso también lo tiene que saber no, todo el por- mundo. Por eso, es que el presidente relaciona las dos cosas con razón. Pues para sacar el presupuesto necesita sacar la plata Pero mire, de Néstor, algún lado. Néstor, si el presidente emite por decreto, muere la reforma tributaria. Eso es muy importante, porque él no podría incluir el monto, esos 12 billones de pesos que están sujetos a una ley de financiamiento, no los podría incluir. Pero, ¿sabe qué no hemos mencionado acá y que es tan importante como la discusión sobre el monto y los impuestos? Es, ¿para qué la plata? ¿Para qué la plata si no le ejecutan? Es que miren esto, Totalmente de acuerdo. lo que está pasando, mire, yo aquí tengo unos programas del Ministerio de Vivienda. Mi casa ya urbano, tiene 260 mil millones de pesos, nada más y nada menos. ¿Sabe cuánto han ejecutado? 0%. Al 31 de julio. Promoción de vivienda rural, 585 mil millones de ¿Cuánto pesos, medio ejecutaron? billón de pesos. ¿Sabe cuánto han ejecutado? 0% al No me 31 de diga. julio. Y así puede ser la lista, le puedo seguir la lista de varios programas, Néstor, que es realmente lamentable. Ahora, entonces, Luis Ernesto, la entonces- legitimidad que tiene el entonces- gobierno para pedir entonces más plata. pregúntese, porque no puede ser tanta ineptitud junta, no puede ser que hay una, Claro, que hay es una que- cantidad de personas que no ejecutan simplemente pues porque son ineptos. Pregúntese usted por qué no están ejecutando. Allí hay algo que no es simplemente Claro. incompetencia. Es que eso que señala Luis Ernesto es además parte del ritual de las discusiones en las comisiones económicas siempre en el Congreso. Lo primero que se hace cuando se va a discutir el presupuesto es que los congresistas le preguntan a los ministerios en cuánto va la ejecución presupuestal. En promedio va en menos del 50%, pero adicionalmente muchas de las platas están disfrazadas de ejecución porque sencillamente fiducias. se transfirieron a fiducias y patrimonios autónomos. Eso quiere decir que Y está guardada en un banco. Está guardada la plata. Entonces están ¿Sabe cuál? pidiendo platas y están Sí. María Consuelo, planteando Esto que presupuestos menciona María Consuelo, desfinanciados hay de una más de manera medio billón en fiducias. total, de una en fiducias manera en programas de Procolombia, de Impulsa, de Fontur, porque la plata está ahí, pero no la se ejecuta. ejecución, disfrazando la ejecución en fiducias Sí. y patrimonios autónomos y en un desfase completamente de ejecución con lo que va corrido del año. María Entonces, Consuelo. no tiene autoridad moral para pedir más plata cuando no son capaces de ejecutar, como se ha señalado, por ineptitud, porque no hay Pero hay experiencia algo, en formas de ejecutar. María Consuelo, hay algo diferente a la ineptitud. No sé qué es, no me pregunte qué es, pero no puede ser que tantas ¿Para qué se guarda personas el dinero? No son entiendo. ineptas, Pregunte en el Ministerio lo de están la guardando. Igualdad, por ejemplo. Y entonces Néstor, Ridículo. a la pregunta de por qué guardan la plata, de por qué no ejecutan, de por qué está decir- en una fiducia, pregúntese, ¿y para qué quieren más plata? Es como cuando tu hijo mire. te dice, papá, dame 100 Mi mil mesada. pesos, dame mi mesada. Y tú le preguntas, pero bueno, si tienes la mesada anterior y la anterior y la anterior y no la has usado.
Y él te va a decir, Alberto, te tiene que dar una explicación. Nos contó, nos contó ayer la senadora Angélica Lozano que el gobierno, a través de una de sus ministras, argumentando y explicando la reforma y el presupuesto, señaló que el gobierno estaba guardando la plata en fiducias para ejecutarla en el 2026. Claro, 2026. Eso es lo que están buscando para aumentar los contratos de prestación de servicios. Les sugiero, Ricardo, que se salgan un poquito del sofisma, del mito de que el gobierno simplemente es incompetente y no ejecuta, o el gobierno tiene una estrategia, razón por la cual no ejecuta. Néstor, 8 de la mañana, y a mí me 37 preocupa, minutos. Señor Daniel. A mí me preocupa la cifra que mencionó el presidente de la Cámara, es decir, para él la desfinanciada es de más o menos 6-7 billones. Aurelio nos da una cifra de Andrés Pardo de 40 billones, para mí es un poco más alta porque son 20 de esos cobros, esos litigios de deudas que tiene el gobierno, que es un error, hay que decirlo, de Luis Carlos Reyes, el actual ministro de Comercio, quien pensaba que esos cobros iban a hacerse efectivos y que el gobierno iba a tener esa plata. Eso está desfinanciado. 12 billones que ya venían desfinanciados, y lo de la patraciada del precio de los combustibles, de la equilibrada de los precios de los combustibles, yo creo que es más alto de 7 billones, puede ser 10, 11 billones de pesos. Entonces hay que empezar a sincerar las cifras, puede que sea un tema difícil de entender, etcétera, pero la caja del gobierno le tiene que cuadrar. Y hablar de solo 6 o 7 billones de financiación es falso, oculta, digamos, la realidad fiscal del país, y hay que poner la cifra en concreto. Está desfinanciado en más de 40 billones de pesos, y eso es lo que el Congreso de la República debe exigirle al Congreso. Usted que es economista, Néstor, si no hay plata, perdón, le hago esta pregunta, Héctor, a Daniel, si no hay plata, ¿usted ve en riesgo los compromisos, las obligaciones financieras de Colombia en mercados internacionales? Claro, y ahí el mercado va a castigar al gobierno. Ahí mismo, como usted nos decía antes, amanecemos con una tasa de cambio que puede estar entre 5 o 6 mil pesos, 5 o 6 mil pesos por dólar, no los 4.000 que estamos actualmente, porque el mercado tarde o temprano termina castigando una caja desfinanciada del gobierno y la insostenibilidad fiscal del gobierno. Suben lo que se llama automáticamente, Víctor. Y suben los intereses a la deuda colombiana también, ¿no? Claro. El riesgo, lo que llaman los economistas, el riesgo país. Claro. 8 de la mañana, 39 minutos. Pero Néstor, varias cositas. Pues la primera es que me alegra mucho que finalmente en Colombia haya una discusión sobre el presupuesto, ¿no? Porque si algo, digamos, es esencial para la democracia, es que el presupuesto público se discuta, haya una deliberación pública sobre él. Y en Colombia yo al menos no recuerdo que haya ocurrido. Yo creo que si en algo ha habido opacidad en Colombia... Héctor, todos los años hay discusiones del presupuesto. No, Néstor, jamás hay discusión. El gobierno presenta un proyecto, se reúne con los congresistas a puerta cerrada en el despacho del ministro, convienen los cupos parlamentarios y se aprueba el presupuesto sin que nadie sepa ni qué dice ahí, ni cuánto vale, pero ni de dónde sale la plata, los gobiernos llevan financiado el presupuesto. Ni si se hace el metro, ni si se hace el no metro, etcétera. No, esa no es la diferencia. La diferencia es una diferencia. La diferencia es una diferencia interesante que hay en el sistema democrático colombiano. Petro se la montan hasta con el presupuesto, eso es lo que usted me quiere decir. La diferencia es que en el sistema democrático colombiano hay una diferencia que lo está fortaleciendo mucho la democracia, que es que el gobierno no tiene la mayoría en el Congreso. Lo demás era una cosa ahí más o menos. Yo sí me resisto a creer. Una comedia de democracia que no era democracia, porque lo que había era un contubernio entre los poderes públicos. Entonces me alegra mucho que finalmente tengamos... Claro que lo que había era un contubernio entre poderes públicos. O sea que Petro nos llevó a la democracia, que antes no había democracia y que lo que era era un contubernio. Pero Héctor hace referencia a la famosa frase de Roberto Gerlain. ¿Usted se acuerda que Roberto Gerlain hablaba del partido del presupuesto? Decía, en Colombia, en el Congreso, en el Senado, todos somos del partido del presupuesto. Y en ese sentido, pues tenía algo de razón. Pero el debate de este presupuesto no es porque hayan dejado de ser partido del presupuesto, no. El debate en este momento es porque no hay presupuesto equilibrado. Así estuvieran en el partido del presupuesto. Porque no hay un gobierno diligente en el manejo de las cifras, Aurelio. Lo que hay aquí es un gran despelote, Néstor, de matemáticas, de aritmética. Usted hablaba...
Usted hablaba, perdón Luis Ernesto, usted hablaba ahora, Néstor, del riesgo país. Sí. Ya estamos pagando intereses entre el 10 y el 11% en deuda pública externa y en deuda pública interna, en TES, por ejemplo, a ciertos años. Estamos ya y es que eso es lo que encarece. Mire, vamos a pagar 112 billones de pesos de servicio de deuda. Lastimosamente, 56 son de intereses y solo abono de capital el otro tanto. O sea que esto se vuelve una locura porque es endeudándose para pagar y pagar para endeudándose. La famosa Néstor, ley pues de don Simeón Torrente, en que se ha vuelto la hacienda pública Néstor. de Colombia. Héctor tiene razón en decir que los estándares para el presidente Petro en el Congreso son distintos que para otros presidentes. Pero no es porque sea Petro y porque sea de izquierda, es porque él rompió la confianza, creo yo, y en eso se ha equivocado de manera reiterada el presidente. Mire que el primer año él pudo aprobar una reforma tributaria de las más ambiciosas que ha tenido este país, le aprobaron todo el monto del presupuesto, iba avanzando muy bien, él mismo rompe su coalición, pero en los temas fiscales y presupuestales rompió la confianza porque muchos congresistas el año pasado le dijeron, ese presupuesto está desfinanciado, ese presupuesto el monto no da, no nos dan las cuentas, y que dijeron, no, ustedes son opositores, golpe blando y pa'lante. Y pues Y ahí con el estamos. resultado evidente, y es que tuvieron que empezar a hacer los recortes eso no este es la año. primera vez que pasa en Colombia. Presupuestos desfinanciados ha habido muchas veces y tan ha habido tantas veces que está previsto en la Constitución un mecanismo para que, presentado un presupuesto desfinanciado, se pueda remediar la situación a través de una ley de financiamiento y se pueda completar la plata. Es digamos, como del giro ordinario. Héctor, ¿usted no ve un deterioro de la confianza hacia el gobierno? Claro, no, por que a supuesto, Petro pero se sobre la- todo lo que veo, lo que veo es una cosa que... No que al alumno se la tengan montada, sino que el alumno no ha pasado los exámenes. Pero no, eso en política no importa, Néstor. En política lo que importa es usted de qué partido político es y si es del mío o del contrario, así nos entendemos. Pero además cuando yo estoy diciendo esto, lo estoy diciendo en términos positivos. A mí me parece magnífico que el Congreso finalmente esté haciendo un examen serio del presupuesto. Antes no lo hacía. No, sí lo y no es por hacían. montarse... Sí, no lo hacían. hacía jamás. Yo he estado en discusiones de Héctor, presupuesto eso- varias eso no es veces. cierto, Héctor. No había nada Eso más es muy grotesco. injusto con, Eso con no es la No hay cierto, nada es más injusto. Y es grotesco. muy injusto con No los hay con nada los más congresos de la grotesco que la República. discusión Es del muy injusto. presupuesto en el No, gobierno. pero- No hay nada pero esa más forma de grotesco que la descalificar a discusión los del congresistas presupuesto en el es muy sistema injusto. político No, que hacen, colombiano. Y no, está bien. descalificatorio y Héctor, ofensivo. Solo le digo una Es cosa, que- Héctor. es que eso no es cierto. Aquí hemos tenido, y esa es la narrativa que han intentado cambiar. Hemos tenido una economía seria, una economía manejada con responsabilidad. Echar por la borda y decir que aquí todo es una parranda, el contubernio de ampones para aprobar Es todo. muy injusto Eso me parece que es un poquito exagerado. Néstor, el presupuesto, es la cierto, adopción pues del claro, presupuesto pues claro que el es en presupuesto buena parte- lo apoyan cuando el gobierno presenta un presupuesto Néstor, la responsable aprobación- y financiado. No. El presupuesto lo aprueban cuando el gobierno tiene las mayorías en el Congreso y lo desaprueban cuando no la tiene. Y eso pasa en Colombia No, y en acuérdese. los Estados Unidos. Pero Héctor, en y honor a la España verdad, y en todas si fuera partes. cierto lo que tú Mire, planteas, Héctor, tendríamos no un año, sino varios años el presupuesto desfinanciado. O sea, lo que vimos este año, que los colombianos no lo ven con tanta frecuencia, y es que el gobierno tiene que salir a decir, vamos a recortar 25 billones del presupuesto, tenemos problema de caja, tenemos que congelar los recursos. Eso lo vemos no todos los años, lo vemos este año y lo vemos, en cambio, y eso lo que demuestra es que el Congreso sí hace una tarea rigurosa y en los ministerios de Hacienda han hecho una tarea rigurosa también creo en lo el mismo. pasado. El primer ministro de Hacienda del gobierno Petro, los ministros de Hacienda No de es- Duque, no es de cierto. Santos, de Uribe, No es cierto. en tratar de presentar presupuestos equilibrados. De lo contrario lo veríamos todos los años y la calificación de riesgo, además que eso no es porque le caiga bien el presidente a las calificadoras. La calificación de riesgo es un criterio macroeconómico que aplican inversionistas y dicen, este país es confiable o no es confiable. Y las calificaciones de riesgo de Colombia frente a algunos otros países de la región son buenas. No, por Entonces, por eso le pues yo digo creo que aquí hemos manejado eso con seriedad, hay que la decirlo. economía colombiana tiene una fama bien no. ganada de serio. Mire, la aprobación del presupuesto ha sido una de las principales causas o fuentes de corrupción en Colombia. Es que es ahí donde se reparte el presupuesto de los denominados cupos indicativos y antes denominados Pues auxilios claro que no es un presupuesto perfecto los y claro. Y los los políticos incentivos a quieren los un pedazo de la congresistas. tajada, en eso tiene razón. Permítame, Néstor.
perdón, pero para terminar, los incentivos a los congresistas estaban determinados por esos cupos indicativos y esos auxilios parlamentarios. Ahora, me encanta que ahora se haga un debate y ojalá se aprobara por un número menor. Creo que no se va a poder aprobar, entre otras cosas, porque lo que yo veo que el gobierno va a hacer es entorpecer la discusión en el Congreso para que se llegue el 20 de octubre y no haya presupuesto y el gobierno lo pueda expedir por decreto. Pero además, déjeme decir una cosa, si pasa ese escenario, no pasa nada. Lo que usted está no hay que alarmarse. No hay que alarmarse, ni el dólar va a subir a 7.000 pesos, ni nada de eso. Por una razón. Porque la ley colombiana le prohíbe al gobierno ejecutar las partidas si no están equilibradas. Es decir, el gobierno tiene que aprobar el presupuesto por decreto y al día siguiente congelar unas partidas equivalentes al monto de lo desfinanciado. Héctor, está escribiendo sobre entonces eso. El dólar no va a subir a 7.000 pesos. No vayan a comprar dólares pensando en que el dólar va a subir a 7.000 pesos porque pierden la plata. 8 de la mañana, 47 minutos, cuando el gobierno, y será de aquí al lunes de la semana entrante, o martes, el gobierno emita el decreto, veremos las reacciones internacionales. Y ahí veremos si esto es tan inocuo como dice el doctor Riveros. Está escribiendo, Felipe, el doctor de la calle, Humberto de la Calle. Digo, este tema es muy técnico, Felipe, pero tal vez no hay tema más importante en este momento en Colombia. Sí, es muy técnico, pero pues es un tema muy importante porque de ahí depende las finanzas del país hacia el futuro. Felipe, depende la calificación de la economía colombiana. Claro, Néstor. Y entonces dice Humberto de la Calle lo siguiente. ¿Qué dice el doctor de la Calle? A ver si entiendo, 2 puntos. Si el presidente dicta el presupuesto desfinanciado por decreto, que puede hacerlo y no hay ley de financiamiento, que es competencia exclusiva del Congreso, pues el gobierno queda en el limbo. Lo lógico es reducir gastos, tiene razón. Es decir, usted puede modificar el presupuesto, era lo que le intentaba decir antes. Usted puede hacer todas las maromas que quiera, pero al final la plata no va a aparecer por cuenta de que el decreto lo emita el presidente o la ley la emita el Congreso. Yo quisiera creer que en los mercados se guían porque sale el profesor Riveros y les muestra un parágrafo de un artículo del 3 y pico de la Constitución. Y entonces los mercados dicen, sí, ahí hay un parágrafo, tranquilo, no va a pasar nada. No se le olvide, Néstor, que estos desequilibrios fiscales inciden de mala manera, yo no comparto eso, pero de hecho inciden de mala manera en las llamadas calificadoras de riesgo. No se le olvide que hoy Colombia solamente una calificadora la tiene en grado de inversión, las demás ya nos tienen casi que en grado de especulación. Entonces usted puede salir, señores, tranquilos, señores de Moody's, que aquí hay un parágrafo del 348 que dice que tranquilos, que no va a pasar nada. No, se sube el déficit fiscal, se muestran aprietos fiscales, hay riesgo de pago de deuda y entonces hay unas consecuencias. Cuando esto salga, y saldrá dentro de cuestión de horas, de días, que no hay la plata para cumplir las obligaciones del año entrante, el riesgo automáticamente es que no tenemos plata para cumplir compromisos internacionales y que en el Congreso o en el gobierno debatieron si pagábamos o no pagábamos la deuda externa. Y obviamente mire, Néstor, eso nos pega a todos. Néstor, si el presidente emite el presupuesto por decreto, le va a dar lo mismo, porque la realidad es que la plata no está, o sea, el decreto, el papel del decreto no va a hacer que la plata de un momento a otro aparezca en Hacienda. Y si lo emite por decreto, pues el ambiente en el Congreso para una eventual tributaria o ley de financiamiento pues será nulo. Entonces sería un tiro en el pie, la verdad, me parece. Luis Ernesto y Néstor, este tema del presupuesto es sumamente importante por todo, y mucha gente lo ve como lejano, que la calificación, que yo no sé qué, que el riesgo país, pero mire, ahí está la plata de las pensiones, está la plata de mucha gente que recibe subsidios de vivienda, está la plata de mucha gente que recibe subsidios para pagar el recibo de gas y de energía, para que la tarifa le llegue más barata frente al resto de la población, programas sociales, renta ciudadana, adulto mayor, la devolución del IVA, los salarios de trabajadores públicos, plata para vías, para carreteras. Pero Néstor, mire, le voy a leer este trino. Para excusar la presentación de la ley de financiamiento que le permita cobrar más impuestos el año entrante, el gobierno presentó un presupuesto desequilibrado para el 2019 engañosamente. Subvaloró las utilidades de Ecopetrol que serán entregadas en 2019. Trino el 6 de noviembre de 2018 del señor Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Héctor, los presupuestos siempre se han discutido. Estás escuchando Blue Radio.